dejó a las generaciones futuras simplemente asombradas por la ambición, el logro, el refinamiento y la elegancia de las personas que lo construyeron. Este enorme templo de piedra maciza fue realizado con una precisión increíble y con tal habilidad y arte. Hace más de 1000 años, artesanos indios esculpieron un templo directamente en la ladera de una montaña. Un inmenso santuario de piedra, devoción y precisión asombrosa. Algunos aspectos de la construcción de Kailasha siguen siendo un misterio. Uno de sus muchos secretos salió a la luz hace aproximadamente 100 años. ¿Quién construyó un templo tan prodigioso que incluso los dioses quedaron maravillados? Hoy en día sigue en pie, pero sus verdaderos orígenes continúan siendo un misterio. Cuando los investigadores comenzaron a estudiarla con métodos modernos, surgió algo inesperado. Ocultos en la roca había detalles que no se correspondían con la época en que fue construida. Una bóveda secreta. No hay ninguna inscripción que lo mencione. Y los descubrimientos son tan inquietantes que incluso los eruditos más experimentados quedaron atónitos. El monumento no tiene explicación científica. En lo alto de la meseta de Dean, excavada en los acantilados de basalto de Maharashtra, se alza un monumento que ha desafiado a los investigadores durante generaciones. El templo de Kyasa no solo es antiguo, sino que es diferente a cualquier otra construcción anterior o posterior. La estructura emerge de la tierra, con muros y pilares de una precisión tal que resulta difícil imaginar la montaña en su forma original. Durante siglos, quienes lo han contemplado se han preguntado cómo un monumento tan vasto y complejo pudo surgir de una sola masa de piedra. El sitio pertenece al complejo de cuevas de Ellora, que alberga decenas de estructuras excavadas en la roca, pero Kyasa es tan extraordinario que destaca. Construido en el siglo VIII durante el reinado de Rashtrakuta, el rey Krishna, primero el templo parece aún más increíble si se considera su antigüedad. No hay constancia de ninguna etapa de construcción, ni registro de experimentación, ni descripción escrita de un intento anterior. Simplemente aparece en la historia completamente formado, pero las leyendas locales ofrecen su propia explicación. Una historia cuenta que una reina oró al señor Shiva cuando el rey enfermó gravemente. Juró ayunar hasta ver el shikara del templo, la aguja que se eleva y que marca la morada de lo divino. Según la leyenda, los artesanos tallaron día y noche, hasta que la parte superior del templo emergió de la roca, permitiendo así que la reina cumpliera su promesa. Ya sea un hecho histórico o una leyenda, Kyasa fue construido bajo una presión y con una rapidez extraordinarias por artesanos con habilidades muy superiores a las que sugieren los registros de la época. Kyasa es el templo monolítico excavado en la roca más grande del mundo. Una estructura continua tallada desde un acantilado sólido. La mayoría de los templos se construyen capa por capa, desde el suelo hacia arriba. Sin embargo, aquí los constructores hicieron lo contrario. Retiraron todo lo que sobraba, dejando al descubierto salas, columnas, esculturas y muros imponentes en el interior de la montaña. Se estima que al finalizar la obra se habían removido entre 200.000 y 400.000 toneladas de roca. Incluso con una gran plantilla, la logística de este proyecto sigue siendo difícil de determinar con precisión. El patio de Kyasa mide aproximadamente 82 metros por 46 metros, rodeado de muros que se elevan a más de 30 metros de altura. En el centro se encuentra el santuario principal, diseñado al estilo dravídico común en los templos del sur de la India. Pilares exentos enmarcan el patio, mientras que puentes conectan los niveles superiores con las galerías circundantes. En las superficies de Kyasa se encuentran tallas de epopeyas hindúes, escenas del Ramayana y el Mahabharata y representaciones de dioses, demonios, seres celestiales y batallas mitológicas. Cada pared encierra múltiples capas de significado. Cada figura está colocada con intención.
el detalle es nítido y preciso, incluso en áreas que habrían requerido que los trabajadores tallaran suspendidos en lo alto o metidos en estrechos espacios excavados en la roca. La gran cantidad de esculturas sugiere no solo habilidad, sino también un enfoque organizado que los historiadores han intentado reconstruir con dificultad. Sin embargo, a pesar del tamaño y la importancia del monumento, casi no se conserva información sobre su construcción. No hay inscripciones que describan la mano de obra. Ningún documento explica la secuencia de la excavación. Ningún ingeniero antiguo dejó notas sobre las técnicas necesarias para excavar cámaras tan vastas sin desestabilizar el acantilado. Para un proyecto de esta magnitud, el silencio resulta inusual. En muchas culturas antiguas, las grandes construcciones se registraban con detalle para honrar al rey o conmemorar a los trabajadores. Aquí la montaña no ofrece tal explicación. Todo debe inferirse de la propia piedra. Los investigadores han intentado reconstruir el proceso, pero sin éxito. La estructura presenta múltiples niveles, espacios interconectados y decisiones arquitectónicas que parecen haber sido planificadas desde el principio. No se aprecian vacilaciones en la disposición ni áreas donde los constructores parezcan haber cambiado de rumbo o corregido errores. Para un monumento esculpido completamente mediante la remoción de material, este nivel de precisión es difícil de conciliar con la ausencia de registros de planificación detallados. Incluso la mano de obra sigue siendo objeto de debate. Esculpir cientos de miles de toneladas de basalto habría requerido un grupo coordinado de artesanos, ingenieros, obreros y especialistas en escultura en piedra. Sin embargo, no se conserva evidencia clara que muestre cuántas personas participaron, cuánto tiempo trabajaron o cómo se supervisó el proceso. Pero lo más misterioso de Chiasa no es su escala ni su belleza. Es la precisión que esconde en su interior. Ciertos detalles grabados en la roca sugieren un nivel de planificación y conocimiento técnico muy superior al que cabría esperar en el siglo VIII. Y esos elementos, aquellos que ninguna inscripción menciona, plantean las preguntas más importantes de toda la avanzada tecnología que hay detrás de Chiasa. Para comprender cómo se esculpió Chiasa es necesario distanciarse y observar la estructura con una mirada fresca. Cada patio se alinea perfectamente con el contiguo. Los santuarios están orientados en direcciones precisas. Los pilares se elevan a intervalos regulares. Las esculturas mantienen el equilibrio y la proporción incluso cuando se ubican en diferentes niveles del templo. Nada parece accidental ni sugiere improvisación. Todo el monumento da la impresión de haber sido ejecutado según un plan tan detallado que cada golpe de cincel tenía su lugar. Este nivel de precisión resulta aún más sorprendente si se consideran las herramientas disponibles en el siglo VIII. El artesano trabajaba con cinceles, martillos y picos de hierro afilados a mano, herramientas sencillas que se habrían desafilado rápidamente contra el basalto. La roca de Allora es de origen volcánico, densa y resistente, lo que la convierte en uno de los materiales más duros a los que un cantero podía enfrentarse. Sin embargo, las superficies talladas del Chiasa permanecen afiladas siglos después. Los bordes se unen con precisión. Las esquinas son cuadradas y los relieves conservan detalles finos que deberían haber sido casi imposibles de lograr a tal escala. Algunos teóricos han sugerido la posibilidad de técnicas perdidas o conocimientos desconocidos transmitidos de generación en generación. La arqueología convencional respalda una explicación más sólida. Una gran fuerza laboral de artesanos expertos que perfeccionaron los métodos de corte de la roca a lo largo de los siglos. Aún así, la magnitud de Chiasa deja abierta la puerta a la interrogante sin resolver. Otros yacimientos antiguos muestran una artesanía notable, pero cada uno sigue un método diferente. Petra, en Jordania, también fue tallada directamente en un acantilado. Fachadas enteras talladas en arenisca.
Pero la piedra de Petra es mucho más blanda y fácil de trabajar que el basalto y la mayoría de sus estructuras son tallas superficiales orientadas hacia el frente, en lugar de edificios exentos completamente excavados. Las pirámides egipcias, por otro lado, revelan otro tipo de maestría. Millones de bloques de piedra caliza y granito fueron extraídos, transportados y apilados con asombrosa precisión. Sin embargo, Kiasa se distingue porque nada fue transportado ni ensamblado. La mayoría de los expertos creen que miles de trabajadores participaron en la construcción, desde escultores y artesanos hasta canteros y personal de apoyo. Coordinarlos habría requerido un liderazgo sólido y una secuencia clara. ¿Qué áreas excavar primero? ¿Dónde retirar la piedra en grandes cantidades? ¿Cuándo comenzar a tallar los detalles? ¿Y cómo proteger la estructura a medida que se abrían cámaras más profundas? Sin inscripciones, la cadena logística solo puede estudiarse a través de la propia piedra. Las superficies del interior del templo aún conservan tenues marcas de herramientas que forman patrones organizados, mostrando cómo los equipos trabajaron codo con codo, dando forma al monumento por capas. Algunos investigadores sugieren que el templo podría haberse completado en unos 18 años, especialmente si se hubiera empleado continuamente a una gran fuerza laboral. Otros argumentan que el proceso habría llevado más tiempo dada la densidad de la roca y la precisión de la escultura. La ausencia de registros de construcción dificulta establecer una cronología definitiva. Lo que sí está claro es que el volumen de piedra extraída supone un reto incluso para los equipos modernos sin maquinaria. La durabilidad del Kiasa es otra muestra del conocimiento que los constructores tenían del material. En siglos posteriores, partes del complejo de Ayora sufrieron invasiones y daños deliberados. Bajo el dominio mogol, el emperador Aurangzeb ordenó, según se informa, la demolición del Kiasa. Sin embargo, el esfuerzo se abandonó cuando los trabajadores se dieron cuenta de que no se podía desmantelar de forma práctica. Desmantelar la estructura monolítica resultó prácticamente imposible, sobre todo por la ausencia de juntas o secciones ensambladas. La disposición de Kiasa también revela una inusual sensibilidad estructural que trasciende la mera estética. Los pilares están colocados para distribuir el peso de manera uniforme. Los patios abiertos alivian la presión y los puentes conectan las áreas sin sobrecargar el santuario central. Los constructores parecen haber comprendido las fracturas naturales del basalto y haberlas esculpido, preservando así la estabilidad durante toda la excavación. Aún hoy los ingenieros estudian el templo para comprender cómo se crearon esos grandes huecos sin provocar su derrumbe. La montaña ha sostenido este espacio abierto durante más de 200 años, un resultado que demuestra tanto planificación como maestría artística. Y tras todos estos misterios se esconde una verdad simple: los constructores de casa trabajaban con un nivel de organización y conocimiento práctico que supera con creces lo que suele revelarse en el siglo VIII. La precisión de los grabados, la geometría impecable, la cuidadosa distribución del peso y el enorme volumen de roca extraída apuntan a un proceso constructivo demasiado avanzado para su época. El misterio que rodea al monumento se intensifica aún más al comprender lo que yace bajo el complejo del templo. Hallazgos recientes sugieren la presencia de sistemas avanzados bajo Ayora, un descubrimiento que abre un sinfín de interrogantes. Las anomalías encontradas bajo tierra contienen una mezcla de características naturales y talladas que los investigadores aún intentan cartografiar. Todo el complejo se asienta en Din Basalt, la roca volcánica moldeada por antiguos patrones de enfriamiento que crean juntas fracturas y bandas erosionadas en las profundidades del acantilado. Estas formaciones a veces aparecen como firmas de vacío en los estudios, pero varias de las lecturas caen en posiciones que no coinciden con el comportamiento geológico esperado. Su ubicación ha generado interrogantes porque algunas se encuentran directamente debajo de elementos arquitectónicos del templo Kiasa.
Varias cuevas cercanas contienen niveles inferiores que ahora están bloqueados o derrumbados y la documentación antigua sugiere que alguna vez se extendieron más profundamente en la roca. Las aberturas restantes en estos pisos apuntan hacia el eje general de los cimientos de Kiasa. Ya sea intencional o casual, la dirección constante de estos pasajes ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de un plano subterráneo que conectaba múltiples cuevas con el templo principal. Los estudios arqueológicos de Ora a menudo se centran en las tallas y la arquitectura, pero los sistemas de agua bajo el sitio son igualmente complejos. Los informes de conservación documentan una red integrada de canales, acequias y zonas de captación excavadas directamente en la roca. Estas se diseñaron para recoger y desviar el agua de lluvia, abastecer al asentamiento circundante y proteger el templo de la erosión. Canales de drenaje atraviesan y rodean Kiasa, alejando el agua de las zonas vulnerables. Se conectan con un paisaje más amplio modelado por microcuencas, pequeños arroyos estacionales y embalses naturales que se forman durante el monzón. El resultado es un sistema hidrológico que parece deliberado en lugar de fortuito. Los depósitos de agua que rodean el complejo muestran indicios de planificación, con muros diseñados para contener la escorrentía y superficies recortadas para ralentizar el flujo. La idea no era solo suministrar agua, sino también preservar la estructura, evitando daños a largo plazo por las fuertes lluvias. Existen sistemas similares en Ajanta y otros yacimientos antiguos de la India, pero la escala y la precisión de Ayora destacan por encima de las demás. Los constructores no se limitaron a esculpir un templo. Adaptaron el terreno circundante para que funcionara en todas las estaciones. Uno de los aspectos más significativos de este descubrimiento es que algunas de las cavidades detectadas bajo tierra se encuentran cerca de importantes cauces de agua. Esto plantea varias posibilidades. Podrían ser cavidades naturales formadas por antigua actividad volcánica o aberturas deliberadas diseñadas para controlar el flujo de agua. Sin excavación, es difícil determinar su propósito. Muchas tradiciones de templos incluían áreas ocultas o parcialmente ocultas bajo la estructura principal. Estos espacios se utilizaban para diversas funciones. Algunos servían como cámaras de cimentación para estabilizar grandes edificios. Otros formaban bóvedas rituales utilizadas para ceremonias sin acceso público. Ciertos sitios incluían mandapas, salas o cámaras construidas bajo tierra para mantener temperaturas frescas y proporcionar interiores tranquilos para la meditación o ritos específicos. Estas características no eran añadidos decorativos. Formaban una capa estructural y espiritual bajo el templo visible. En Ayora se aprecian vestigios de estas prácticas en detalles sutiles. En varias cuevas, escalones parciales descienden hacia cuencas llenas de agua o derrumbadas. Surcos tallados continúan hacia pasajes bloqueados. Estos vestigios se asemejan a los diseños subterráneos observados en otros templos indios, pero su distribución alrededor de Kiasa dificulta descartarlos como meras decisiones aisladas. Sugieren que los constructores trabajaron con una estructura arquitectónica más profunda que se extendía bajo las estructuras visibles y que pudo haber influido en la ubicación de patios enteros. A medida que mejora la tecnología de prospección, los equipos continúan estudiando el paisaje subterráneo sin excavaciones invasivas. El radar de penetración terrestre y el mapeo de densidad a veces revelan nuevas formas bajo la superficie, pero su interpretación sigue siendo un desafío. Un vacío podría ser una cavidad natural, un pasaje derrumbado o una cámara excavada y sellada intencionalmente hace mucho tiempo. La forma visible de Kiasa es extraordinaria por sí sola, pero las estructuras ocultas bajo Ayora sugieren un nivel más profundo de planificación tecnológica que aún no se comprende del todo. Los constructores interactuaron con la roca, el paisaje y los sistemas hídricos de una manera que demuestra tanto inteligencia práctica como visión de futuro.
Cuanto más se estudian estos patrones subterráneos, más se refuerza la idea de que Kyasa no era simplemente un templo excavado en un acantilado, sino parte de un diseño más amplio que se extendía bajo la superficie de la montaña. Pero estos patrones son solo el comienzo. Kyasa posee varias características inusuales que no encajan perfectamente en lo que se sabe sobre la ingeniería del siglo VIII y plantean nuevas preguntas sobre cómo y por qué se creó realmente el monumento. Características llamativas de Kyasa. Kyasa fue construido como un espacio sagrado dedicado al señor Shiva, en su forma de Kasanata, el señor del monte Kailash. Por lo tanto, cada parte del templo gira en torno a esta identidad. El santuario principal se alza en el centro del patio, excavado directamente en la misma masa de roca que los muros y pilares circundantes. Dentro del santuario, el Shiva Lingam reposa en una cámara tranquila y tenue que sigue siendo el corazón espiritual del complejo. Los fieles entran en este espacio tal como lo hacían hace más de 1000 años en una sala tallada con tal precisión que nunca ha necesitado reconstrucción. Frente al santuario principal se encuentra el Nandi Mandapa, un pabellón independiente también tallado en el acantilado original. En su centro se halla la estatua de Nandi, el toro de Shiva, colocada de manera que mira hacia el santuario al otro lado del patio. La alineación entre ambas estructuras es exacta, formando una línea de visión directa desde el pabellón hasta el santuario interior. Esta disposición se encuentra en muchos templos de la India, pero la versión de Kailasa es única porque ambas estructuras se crearon retirando piedra de la parte superior en lugar de ensamblar piezas separadas. Kailasa sigue siendo un lugar de culto activo incluso hoy en día. Los peregrinos lo visitan durante todo el año y el templo registra las mayores afluencias durante el Mahashivaratri, cuando la gente llena el patio para las oraciones nocturnas y las ofrendas. Los rituales continúan en las mismas habitaciones que antaño ocupaban los devotos, siguiendo tradiciones que han perdurado durante siglos. Las lámparas están encendidas en el santuario. Los cánticos resuenan en los pasillos tallados y el templo se convierte en un punto de encuentro entre su largo pasado y su presente. La continuidad del culto ha contribuido a preservar el propósito del espacio, aunque los métodos utilizados para su construcción siguen siendo objeto de estudio. Otra característica destacable del Kyasa son sus cualidades acústicas. Ciertas cámaras transmiten la sonoridad con una tonalidad suave y uniforme, permitiendo que las voces se propaguen sin distorsión. Las cúpulas talladas y los techos abovedados del interior de las salas modulan el sonido de forma que realzan el canto ritual. Un solo canto puede resonar suavemente sobre la piedra, llenando el espacio sin perder claridad. Los visitantes suelen notar el efecto incluso sin comprender su estructura. Una sílaba apenas audible pronunciada cerca de una pared puede resonar en la sala con sorprendente fuerza. Estas características acústicas parecen intencionadas, no accidentales. Los constructores esculpieron grandes salas con superficies lisas que reflejan el sonido siguiendo patrones predecibles. Los techos altos permiten que el sonido se expanda mientras que los pasillos más estrechos llevan los ecos a las profundidades de la estructura. Lograr estos efectos en un templo monolítico requería un control preciso de la profundidad, la altura y el ángulo de la superficie. A diferencia de los templos posteriores construidos con bloques ensamblados, los artesanos aquí solo tenían una oportunidad para conseguir las proporciones correctas. Otras características impresionantes del templo incluyen los patios que permiten la entrada de luz solar y dirigen la iluminación hacia las áreas centrales durante el día. Los pilares crean senderos sombreados que se mantienen frescos durante el calor de la tarde. Las plataformas elevadas permiten reuniones sin aglomerarse en el santuario interior. Incluso la ubicación de los balcones y ventanas tallados parece responder al flujo de aire, proporcionando ventilación en un espacio que de otro modo podría sentirse pesado por la piedra. Estas características demuestran que Kailasa fue construido tanto para la práctica espiritual
como para la supervivencia a largo plazo. Cada elemento cumple un propósito claro en el movimiento diario de los fieles y en los ritmos del ritual. Sin embargo, al mismo tiempo, la precisión detrás de estas decisiones plantea interrogantes más profundos sobre cómo los constructores planificaron un diseño tan complejo desde el primer día de excavación. ¿Crees que el Kyasa fue construido por los antiguos indios? ¿Qué opinas? Deja tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó este video, no olvides hacer clic en el siguiente, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más novedades.